Tele. Rommel. ¿Cuál es la diferencia entre un allanamiento de morada y una usurpación u ocupación? Hoy hemos leído un artículo en la prensa que relata que una señora se marchó de su vivienda unos días para cuidar de su hermana enferma y que cuando regresó unos ocupas estaban residiendo en su casa. La pieza periodística lamentaba lo indefensa que le había dejado la ley que protegía antes a los ocupantes que a la anciana, la cual se había visto forzada a ir a vivir a casa de unos familiares. La noticia además terminaba diciendo que si la señora hubiera mentido a la policía diciendo que solo llevaban unas horas fuera en vez de unos días, la denuncia se habría tramitado como un allanamiento en vez de una usurpación. Nada más lejos. El artículo incurre en un importante error, socialmente muy extendido, que informa sobre una supuesta impunidad ocupa y que parece que si te vas unos días de puente te pueden ocupar la casa sin que puedas hacer nada al respecto. Esto no es así, por una sencilla razón. La ocupación regulada jurídicamente como delito de usurpación no es lo mismo que el allanamiento de morada. Los delitos de allanamiento y de usurpación son de tipos penales distintos, que afectan a bienes jurídicos diferentes y que comportan penas radicalmente opuestas. Su comisión no depende de si alguien está unas horas o unos días fuera de casa cuando alguien acceda a su vivienda, sino de la naturaleza del inmueble en el que se ha entrado. Si se trata de tu morada, de tu lugar de residencia, estamos ante un allanamiento. Si estamos ante un inmueble en desuso, de una usurpación. El delito de allanamiento de morada. Existen distintos tipos de allanamiento de morada, como el de morada, entrar en una vivienda, o el de domicilio de una persona jurídica, entrar en un local o comercio fuera de las horas de apertura al público. El delito de allanamiento de morada se regula en el artículo 202.1 del Código Penal, que establece que el particular que, sin habitar en ella, entrare en morada ajena o se mantuviere en la misma contra la voluntad de su morador, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 2 años. Téngase en cuenta que el tipo penal habla de la morada y del morador. La RAE define la morada como lugar donde se habita, es decir, se requiere que el inmueble allanado sea el lugar de residencia de alguien y que ese alguien no haya prestado su consentimiento a quien acceda al interior de su casa. El artículo 202.2 del Código Penal añade que si el hecho se ejecutare con la violencia o intimidación, la pena será de prisión de 1 a 4 años y multa de 6 a 12 meses. En otras palabras, con violencia o intimidación, la pena sube. En los casos de allanamiento, el bien jurídico protegido es el derecho a la vivienda y a la intimidad del hogar. Yo no quiero que una tercera persona esté en mi casa, mi espacio de intimidad, con mis cosas. Por ello, se puede actuar en el momento para expulsarla de la morada y que se tramite el preceptivo procedimiento penal, el delito de usurpación. Caso distinto es el de la ocupación, conocido como delito de usurpación. Se regula en el artículo 245.2 del Código Penal y su definición es muy clara. El que ocupare sin autorización debida un inmueble, vivienda o edificios ajenos que no constituyan morada o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multas de 3 a 6 meses. La propia definición lo dice. No puedo constituir morada. Si constituye morada, estamos ante un allanamiento. La policía puede actuar para desalojar a quien está en el interior de la vivienda y las penas previstas son de prisión. En cambio, si se ocupa un inmueble que no constituye morada, el desalojo solo se podrá ejecutar con la preceptiva orden judicial y la pena prevista será de multa. El bien jurídico protegido en el delito de usurpación no es la intimidad del hogar, porque el bien ocupado no es una morada, sino el derecho a la propiedad. Quien ha entrado a ocupar un edificio que no era la residencia de nadie, se constituye por vías extralegales en el nuevo morador de la vivienda y solo podrá ser expulsado con una orden judicial, sin perjuicio de que luego pueda responder de los daños y perjuicios causados. La pobre señora del artículo ha sido perjudicada por una mala tramitación de su caso por parte de la policía y o de los juzgados, pero no es víctima de un delito de usurpación. Juana se ha mudado a esta pequeña urbanización de su pueblo en el sur de España. Pero el apartamento ni está terminado ni le pertenece. Como tantas otras, esta obra se paralizó cuando los créditos bancarios dejaron de fluir por la crisis financiera.
Las casas abandonadas se han convertido en el hogar de algunas familias españolas sin recursos. Esta auxiliar de enfermería quedó desempleada y llegó un momento en que no podía pagar el alquiler, así que se mudó aquí. Ahora solo pide luz y agua para poder sobrevivir. La crisis española ha dejado a muchas personas en la calle, mientras paradójicamente miles de viviendas se quedaban vacías.